Bienvenidos a la clase en sustracción de números decimales. Empecemos con un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos 4.18 menos 0.0561. Entonces, para hacer la resta de números decimales, tenemos que aplicar un par de reglas y el resto sería igual que una resta de números naturales o normales, como hemos visto en los videos anteriores. Entonces, la primera regla es alinear el punto decimal de ambos números cuando hagamos la resta. Por ejemplo, abajo del punto decimal del 4.18 colocamos el punto decimal del segundo número. Ahora coloquemos el resto de números. 0.0561. De tal manera, como les dije, que los puntos decimales estén alineados o a la misma altura. Ahora, recordemos que los ceros que se agregan al final de un número decimal no cambian su valor. Entonces podemos agregar ceros en estas posiciones. Ahora podemos proseguir a hacer la resta de una manera normal, como con cualquier número que hemos visto en los videos anteriores. Antes de proseguir a hacer la resta, asegurémonos que los números de arriba sean mayores a los números de abajo. Por ejemplo, el 0 no es mayor que el 1 de abajo. Tampoco ocurre en esta columna, donde el 0 es menor que el 6. En cambio, el 8 es mayor que el 5, el 1 es mayor que el 0 y el 4 es también mayor que el 0. Entonces, tenemos que prestarnos. El 8 le va a prestar, el 8 de esta columna le va a prestar un 1 a la siguiente columna, con lo cual el 8 se convierte en 7. Y esta columna se va a convertir en 10. Pero al mismo tiempo, la primera columna, que también tiene 0, necesita que le presten, porque el 0 es menor que el 1. Entonces este 10 se convierte en 9 y este 0 se convierte en 10. Recordemos que básicamente en esta la columna, cada columna hacia la izquierda vale 10 veces más que su columna de la derecha. Por ejemplo, en una columna como esta son, digamos, 10, cada número que le presta de acá agrega 10 a la siguiente columna a la derecha. Por eso es que este 10 se convierte en 9 al prestarle 1, pero ese 1 se convierte en 10 en la primera columna que estamos señalando. Entonces, ahora que nosotros, si quieren más explicación en cómo se prestan estos números, por favor vean los videos en resta de números normales. Entonces, ahora que tenemos estos números, que son mayores que los números de abajo, podemos proseguir a hacer la resta de una manera normal. 10 menos 1 es 9. 9 menos 6 es 3. 7 menos 5 es 2. 1 menos 0 es 1. Y 4 menos 0 es 4. Y no nos olvidemos de colocar el punto decimal a la misma altura que está originalmente. Entonces esta sería la respuesta a la resta original. Ahora prosigamos a ver otros ejemplos. Entonces ahora tendremos en esta resta 3.15 menos 1.3914. Esta resta va a ser un poco diferente a la anterior, pero si aplicamos las mismas reglas que les dije, será relativamente fácil. Entonces, antes que nada, escribamos de la siguiente manera los números de la resta, 3.15, y tenemos que alinear el punto decimal con el del segundo número. Entonces, primero colocamos el punto decimal
Y ahora colocamos el resto de cifras. 1.3914. Acordémonos que los ceros al final de un número decimal no cambian su valor. Entonces colocamos dos ceros. Y ahora prosigamos a asegurarnos que los números de arriba sean mayores que los números de abajo para poder hacer la operación de la resta. Entonces, el 0 es menor que el 4, el segundo 0 es menor que el 1, y lo mismo pasa con el 5, que es menor que el 9, y el 1, que es menor que el 3, mientras que la primera columna cumple con los requisitos que el 3 es mayor que el 1. Entonces, asegurémonos que estos números se presten del número 3 inicial. Entonces, nosotros podemos prestarnos digamos que el 5 presta 1 y se convierte en 4. Y al prestar estos números, podemos verlo como que presta... nosotros podemos ver como que este es un 500 y lo podemos ver como que presta un 10, presta 1 y este número se convierte en 10, y este 10 presta un 1, con lo cual se convierte en 9 y el número inicial se convierte en 10. Entonces el 4 presta 1 al siguiente, este siguiente se convierte en 10, pero este 10 al prestar 1 a la siguiente columna se convierte en 9. Entonces, ahora veamos, nosotros tenemos que prestarnos nuevamente para esta columna, porque el 4 es menor que el 9, y también tenemos que prestarnos para esta columna porque el 1 es menor que el 3. Entonces el 3 inicial de esta columna se convierte en 2. Esto presta de tal manera que esta columna se convierte en 11. El 1 original más el 10 que le está prestando la columna del 3. Y ahora esta tercera columna también necesita que se le preste. Entonces el 11 se convierte en 10 y el 4 se convierte en 14. Entonces, esto es todo lo que nosotros teníamos que hacer, y ahora podemos proseguir a restar. 10 menos 4 es igual a 6. 9 menos 1 es igual a 8. 14 menos 9 es igual a 5. 10 menos 3 es igual a 7. Y 2 menos 1 es igual a 1. Y no nos olvidemos de escribir nuevamente el punto decimal. Entonces, la resta 3.15 menos 1.3914 es igual a 1.7586. Hagamos un último ejemplo para que este concepto quede claro. Entonces, ahora prosigamos con el ejemplo 6.0138 menos 4.89. Entonces ahora cambiamos un poco de tal manera que el primer número tiene más cifras que el segundo número. Pero si seguimos las reglas que hemos explicado anteriormente, el proceso será exactamente igual. Entonces, antes que nada, reescribamos esta resta de la siguiente manera. 6.0138. El segundo número lo escribimos de tal manera que el punto decimal esté alineado. Y escribimos el resto de dígitos. 4, 8 y 9. Ahora, recordemos que los ceros a la derecha, al final del número decimal, no cambian su valor. Y ahora estamos listos para hacer la resta. Asegurémonos que los números de arriba sean mayores que los de abajo. El 8 es mayor que el 0, 3 es mayor que el 0
el 1 no es mayor que el 9, ni el 0 es mayor que el 8 en esta columna. Entonces tenemos que prestarnos del 6 inicial. Con lo cual, el 6 inicial se convierte en 5. Este 0 se convierte en 10 porque se le está prestando 10 de la primera columna. Pero al mismo tiempo esta columna necesita que se le preste. Entonces este 10 se convierte en 9 y al prestársele 10, este 1 con lo más 10 extra se convierte en 11. Entonces ahora estamos listos para poder restar. Con lo cual tenemos que 8 menos 0 es 8, 3 menos 0 es 3, 11 menos 9 es 2, 9 menos 8 es 1 y 5 menos 4 es 1. Y finalmente colocamos el punto decimal. Entonces, en este ejemplo, 6.0138 menos 4.89 es igual a 1.1238. Les repito, el único par de reglas que deben seguir para hacer restas de números decimales es alinear el punto decimal al colocar la resta de esta forma y rellenar de ceros si un número tiene menos cifras decimales que el otro, recordando que los ceros al final de un número decimal no cambian su valor, y después pasar a restar los números de la misma manera que lo hemos hecho en los videos anteriores de resta de números naturales. Eso es todo por este video. Muchas gracias.